Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión, nueva cápsula. Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar y continuar con nuestro temario de filosofía de la educación, ahora enfocado a diferentes situaciones que se presentan hoy en día en nuestro sistema, desde hablar de la parte social, cultural, el cambio constante de las escuelas, el rol del educador y la transmisión de valores. Vamos a ver un poquito de todos ellos. Vamos a empezar. Muy bien. Vamos a ver un poco acá el cómo. Ok, bien, vamos acá. Muy bien. ¿Qué problemas existen hoy en día que abordan la filosofía de la educación? Cada generación va avanzando, cada generación va cambiando. Eh, Desafortunadamente, nuestras bases eficaces de la filosofía en la educación se han estado perdiendo y se han estado perdiendo por la adaptación de las nuevas generaciones. Se ha dicho, y es la realidad de hoy en día, que el docente apapacha más al alumno a como quizás no era antes, y este tipo de prácticas que no se utilizaban anteriormente hace que las estrategias pierdan un poco de sentido, o por lo menos eficaz, en el desarrollo inicial de cada una de ellas. Anteriormente, el docente explicaba un tema completo y el alumno prestaba atención toda la clase. ¿Qué pasa hoy en día? El alumno se puede aburrir, el alumno puede incluso decir, me quiero ir, no quiero. Todos este tipo de situaciones se ha prestado que no se pueda seguir implementando la filosofía, o más bien las bases de la filosofía en la educación, donde anteriormente sí era un poco más permitido. Vamos a ver también que en la educación, hablando en transmisión de valores, eh, se ve más permado la parte ética, la parte de la cultura y también moral. Porque si hablamos de la transmisión de valores, realmente estos tres enfoques son los más afectados. Repito, la parte moral, la parte ética y la parte cultural. ¿Por qué? Porque va cambiando. Ya no es lo mismo tener una clase general a hacer ya clases en específico. La filosofía de la educación aborda problemas fundamentales sobre la naturaleza y el propósito de la educación, analizando la naturaleza del conocimiento, el papel del ser humano, los fines y valores educativos, la ética de la enseñanza y el uso de nuevas tecnologías en la educación. No había anteriormente un reglamento, un panorama de cómo realmente incluir las tecnologías en la educación antigua. ¿Por qué? Porque no existía una infraestructura de tener una tecnología. La tecnología anteriormente que se manejaba eran los libros. Los libros eran la parte novedosa, o la parte más espontánea, donde tendríamos información más exacta. Hay que recordar que anteriormente los libros eran muy complejos de conseguir. Hoy en día entro yo a un navegador y encuentro cualquier libro que yo desee con el autor correspondiente. Antes era muy difícil, se manejaba más las situaciones en física. Ahorita implementar lo digital es un poquito más sencillo, pero no había un reglamento a seguir en todas estas situaciones. Les voy a expresar, muchas veces los reglamentos escolares dicen que el docente no debe tener ningún dispositivo en uso durante la clase. Sabemos que hoy en día eso es imposible. ¿Por qué? Porque si queremos ser novedosos, tenemos un proyector, una computadora, incluso un teléfono para estar en sintonía sobre lo que se esté proyectando en las clases. Ahora, hablando de tecnologías, hemos visto algunas escuelas que implementan el iPad o las tablets o computadoras en aulas de clases, es decir, que se usen durante todo el día o la mayoría del tiempo. Esto hace que, pues por obvias razones, cueste más el tema
de poder tener reglas, tener un poquito más principios básicos del uso correcto. ¿Qué pasaría si nosotros le dejamos una tablet a un niño individualmente y nosotros confiamos que el alumno está leyendo un libro, trabajando en una plataforma como la que les compartí de Ecuaplay? ¿Cómo nosotros podemos saber que realmente está haciendo eso? Nos descuidamos y ya entra a hacer otras cosas el alumno. El alumno hoy en día es muy curioso. Nuestro trabajo es mantener esa parte cuidadosa porque, pues, ¿qué va a pasar si el día de mañana el alumno ve algo inadecuado en la escuela? El padre de familia va a saltar, decir, fue la maestra que le permitió ver esas situaciones. Me ha tocado en la parte personal, chicos, que muchos papás dicen no está prohibido el uso de la tecnología en mi casa y por obvias razones no voy a dar el voto de confianza si lo ponen en la escuela, perdón. Entonces, contra esas situaciones, ¿qué hacemos? Nosotros queremos innovar, pero no nos dejan innovar. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Tenemos que hacerlo de manera manual, no quizás hacerlo de forma digital que ayuda, lo único que ayuda a las energías hoy en día es optimizar, o sea, que sea más rápido, que sea más eficaz. Si nosotros le damos una hoja a un niño, pues va a tardar, o viceversa, de buena situación, es más tardado. Hacerlo de forma digital es más sencillo. El tener incluso la plataforma, pues es más eficaz, ¿no? Entonces, eh, se presta a estas situaciones que yo se las comparto porque es el día a día de los docentes en diferentes niveles que se presta a que no permitan a que puedan utilizar. E incluso pueden hasta llevar sanciones cuando un docente no tiene la autorización del padre de familia. Yo en esta parte le soy muy cuidadoso decirle que debe haber un informe antes de, para que cualquier cosa pues tengan un sustento. Hoy en día la evidencia de información es fundamental. El día de mañana un reclamo, tu primera evidencia es que si informaste adecuadamente a la escuela, en este caso, el grupo de padre de familia, el grupo de alumnos y podamos progresar en esta actividad. Muy bien, también investiga el impacto social y cultural de la educación y cómo puede ser un agente de transformación para romper con viejos modelos. Voy a citar a actividades culturales, es decir, deportivas también, aplica más en esta parte. Como anteriormente era a nosotros imposible saber quiénes eran los mejores de otros países. ¿Por qué? Porque no había una forma de cómo conocer toda esta parte, ¿no? Hoy en día, toda la información que nosotros queremos saber, entramos en Google y nos da toda la información de esta parte. O en cualquier navegador que nosotros quisiéramos intentar, toda información que deseamos aparece de forma inmediata. Por eso, sí impacta de manera social y cultural, ayuda a transformar. Como yo les decía hace cápsulas atrás, el ejemplo que me tocó dar clases a un alumno que venía de Japón y que no hablaba ni el inglés ni el español y era hacerlo de mímicas, con imágenes. Me ayudó la parte de conocer la cultura del alumno, el cómo yo podría, incluso los dibujos que yo utilicé fue de caricaturas que pasan en Japón y lo correlacionó y ya me puso y obtuve la atención del alumno. Obviamente, pues como fue pasando el tiempo, yo le hablo, este chico tenía 5 años, estaba en tercero de preescolar. Ya pasando a la primaria, pues ya entendió el idioma el inglés. Primero fue el inglés y después le costó el español, pero ya hoy en día ya habla el inglés y el español. Y sé que en casa le enseñan en japonés porque pues es su lengua madre y pues su familia pues tiene toda esta parte, ¿no? Entonces es importante tener un panorama antes de cualquier situación y como bien mencionaba, investigar los impactos sociales y culturales ayuda mucho. También incluso hablando si yo voy a una comunidad, como bien les informaba también, investigar esta comunidad, de qué está hecha, qué tiene, qué necesita, qué hacen en esta comunidad. ¿Vale? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver problemas conceptuales y teóricos que sabemos que siempre han existido y que hoy en día se refleja un poquito más. En la definición de educación, reflexionar sobre qué es la educación, si existe un concepto universal y eterno, y cómo se puede estimular si su naturaleza no es tan clara. Si hablamos de educación, chicos, no hay una definición concreta
o precisa de que hable del enfoque o realmente lo que hace la educación. Porque a veces la definición de educación nos dice la parte de la formación, la parte de valores, la parte de todas estas partes inconscientes que las escuelas hoy en día hacen o que realmente la educación se presta a y que la misma definición de educación no lo dice. Por eso dice que es muy difícil tener una definición exacta realmente qué hacemos nosotros como educadores. ¿Cuál es nuestra función? Ya que nuestra definición no está completa o no tiene un desarrollo un poco más general y tan específica donde esa parte, pues yo lo veo que es muy padre, para mí es un reto, porque si no hay una definición, yo hago mi propia definición, para, obviamente es con bases de la misma definición, pero haciéndolo diferente para que yo pueda expresar de una manera diferente todas estas situaciones. ¿Ok? Esto hablo de frente a la definición de educación. Vamos a ver qué dice la naturaleza del conocimiento. Cuestionar qué es el conocimiento y cómo se adquiere y transmite a través de la educación. Bien dicen que el maestro lo debe saber todo, pero ¿qué va a pasar el día de mañana que nosotros como docentes no podemos contestar algo? Decimos, no lo sé. O eso no lo sé porque no soy del área o porque no soy todólogo. No es cierto. Quizás nuestra respuesta sería, muy bien, quizás yo no sé esta definición, pero puedo orientarte dónde podrías encontrar esta definición o más bien los agentes. Ahí es diferente. Saber contestar ante cualquier situación no es para que nos hagan de más o de menos, sino tener siempre esta palabra o parafraseo donde realmente el docente sea un docente en saber, quizás no todo, pero sí saber canalizar cualquier circunstancia. A eso se refiere a un poco más sobre el conocimiento del docente. Nuestra naturaleza es adquirir la información correcta y que regularmente en el área educativa lo adquirimos de forma inconsciente desde la parte de ser directores. Hablamos de si eres un director, debes de saber cuestiones contables. ¿Por qué? Porque si no sabes hacer una contabilidad, por obvias razones tu escuela no va a tener un buen control administrativo, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque pues en teoría no lo vemos de forma específica, pero sí tenemos que saber toda esta parte de este desarrollo, e incluso de saber normas jurídicas, de seguridad, de situaciones que pasan hoy en día en las escuelas, toda esa parte viene de la naturaleza del conocimiento. Bien, vamos a ver problemas conceptuales y teóricos. El ser humano y la educabilidad. ¿A qué se refiere esta parte? Analizar qué es el hombre y su capacidad intrínseca para ser educado, considerando su desarrollo individual y social. Yo les comparto lo siguiente. En Japón, hablando un poco de Japón, perdón, Corea, si no me recuerdo, Corea o Japón, los maestros tienen un perfil muy alto, son de los mejores pagados en estos países, ese es primero. Dos, si ven un maestro en un tren, le dan su lugar y que él se siente, no importa sea joven, adulto, hombre o mujer, los tienen con un estatus muy alto. Porque eso sí, la educación de estos países son de otro nivel. No es decir que nosotros somos menos o más, pero sí es importante el cómo ellos se desarrollan. Y yo les invito y les cito que vean un poco de la educación en esos países, cómo ellos lo logran implementar y de qué manera. Ojo, no podemos replicarlo porque estamos hablando de dos culturas diferentes. Para empezar, otra, diferentes grupos sociales, pero sí es importante algunas estrategias que ellos puedan implementar. A lo que me refiero es que el ser humano y el docente es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque piensan que el docente es el que todo lo sabe, el que debe ser muy recto, el que debe ser, pero a veces olvidan la parte humana del propio docente. El docente también tiene sentimientos, el docente también tiene emociones. Al hablar de estos tipos, sabemos que hay situaciones que no podemos controlar y que viene nuestra parte humana y que esas son las que accionan en algunas circunstancias. En conclusión, hay que saber utilizar cada panorama, pero no perdiendo el ímpetu de ser un docente de una forma o lo más correcto posible. Muy bien,
Por último, tenemos los problemas de fines y valores, donde los propósitos de la educación determinan los fines y propósitos de la educación tanto a nivel individual y como colectivo. La transmisión de valores morales, al entender cómo la educación transmite valores éticos, morales y culturales a las nuevas generaciones. Aquí viene un problema de fines y valores muy común, donde hemos hablado durante todo el curso sobre lo más importante, la ética y los valores, que esto debe ser más implementado en cualquier nivel. Les voy a compartir un poco del rol del educador. Eh, Cuando se discute eh, el educador puede cambiar, puede implementar, pero al imponer desarrollo o procesos internos, el rol del educador se discute. Es decir, si nosotros vamos a hacer cosas diferentes o vamos a implementar, perfecto, está muy bien, pero debe ser discutido y tener sustento de otras personas que sean especialistas en media para no equivocarnos. Pregunta de examen. ¿La educación como agente de cambio? Regularmente en la educación como agente de cambio va más enfocado a la transformación social y cultural. ¿Por qué? Porque va diferido a si yo voy a hacer un cambio, tiene que haber un base de por qué lo voy a hacer, no solamente porque yo quiero. La parte multiculturalismo habla de los contextos diversos y valores globalizados. Cuando vean en la educación la parte de los multiculturalismos, que esto va enfocado a la cultura, va enfocado mucho en los contextos de diversos y valores de globalización, ¿vale? Entonces, puede pasar en algunas de estas circunstancias, estas situaciones. Y por último, tenemos el malestar en sistemas educativos. Siempre va a haber que no vamos a estar de acuerdo en algo y regularmente habla mucho de cuando hay un sistema de enseñanza en cambio constante y buscan alternativas a educación. Cuando ustedes vean esos dos escenarios, estamos viendo malestar en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque no es correcto tener un cambio de manera brusca. Todo es un proceso y todo es poco a poco. Muy bien, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Agradezco mucho su atención, espero sea de su agrado y cualquier situación que deseen, con gusto, estamos para apoyarles. Me despido de ustedes, muchas gracias por todo.